Vamos a empezar ya a explicar qué es un momento, chavos. Pongan este título, para no escribirlo se lo voy a poner aquí. Déjenme nada más que pegarlo. ¿Sí se alcanza a ver, chavos, eso, ese título? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, sí se ve. Bueno, ahí está en amarillo, ¿no? No sé si ya copiaron esto que puse aquí, chavos, arriba. Lo más importante es esa matriz que tengo ahí. Ahorita van a ver cómo vamos a construir matrices, pero ya con esto de momento, ¿sí? ¿Ya lo copiaron, chavos? Ya. Bueno, fíjense, no sé si se han checado su temario. Ahí su temario de la unidad 2, el 2.4, el punto 2.4 es momento de una fuerza. Entonces ya es explicar primero con respecto a un punto y luego vamos a ver con respecto a un eje. Pero bueno, eso es lo siguiente que vamos a ver, chavos. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Y fíjense, ¿alguien sabe qué es un momento? Ya había mencionado yo ayer de manera breve que era un momento. ¿Alguien se acuerda? No, fíjense. Ayer les dije, chavos, que un momento era un giro provocado por una fuerza. Entonces, fíjense, voy a poner un dibujo en 3D para explicar eso de momento. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a poner aquí un esquema en 3D. ¿Sí lo logran ver? Eso es un cuerpo rígido en 3D, chavos, ¿eh? Fíjense. Vamos a considerar una fuerza F. Esa fuerza F es la que está en rojo en el esquema. ¿Sí? La fuerza F, chavos, va a estar representada por un vector que define pues la magnitud y la dirección. ¿Sí? Pero hay algo muy importante. El efecto de esa fuerza que está en rojo eh, depende de su punto de aplicación. ¿En qué punto de ese esquema que tenemos ahí está aplicada la fuerza F, chavos? ¿En qué punto? Ahí está un punto donde está aplicada esa fuerza. ¿Qué punto En es? el 1, Es en el A, ¿no? en A. En Ya. A. Sí, en el En A. A está aplicada la fuerza F, ¿no? ¿Sí? Ojo. Y fíjense, ahí aquí es donde ya entran los vectores posición. ¿Por qué? La posición del punto A, que acaban de decir, que es donde está aplicada la fuerza F, se puede definir de una manera más sencilla por medio de un vector. ¿Por qué de un vector? Porque estamos en el espacio. Vean que está en 3D ese cuerpo rígido que está en café. Entonces, repito, ese punto A, la posición de ese punto A, se puede definir por medio de un vector. Y ese vector se le llama vector R. Ese vector es el que está en azul, ahí con una flecha que les marcan. Desde O, que es mi origen, hasta A, les marcan una flecha azul, cielo, y les dicen que es R. A ese vector se le llama vector posición R, que está con respecto a qué? A un origen, donde el origen es O. Y que quede claro, ¿eh? Ahí pónganle arriba. A este R se le llama, en este caso, en este ejemplo, vector de posición de A. Sí, chavos. Vector de posición de A ese vector R. ¿Y qué va a pasar, chavos? A ese cuerpo rígido, esa fuerza me lo va a hacer girar. Ese giro que me provoca esa fuerza que está aplicada en un punto de ese cuerpo rígido, ese giro es un momento.
Un momento de una fuerza es eso, un giro. Porque al momento de que yo tengo un cuerpo rígido y a cierta distancia de un origen que yo ponga, si le aplico una fuerza, me va a hacer girar ese cuerpo rígido. A ese giro que les digo, se le llama momento. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, Fíjense. Eso es un giro y vean que ahí ese momento o ese giro nos lo ponen en color verde y le ponen ahí momento O. ¿Qué quiere decir ese momento O? Que es un momento en ese origen. Entonces, chavos, ya dijimos que el momento de una fuerza, pues es un giro que me provoca una fuerza que está aplicada a cierta distancia de algún punto que yo quiero conocer. El título ahí les dice momento de una fuerza con respecto a un punto. Donde yo quiero sacar un momento, en este caso, en este ejemplo, es en O, en ese origen, en ese punto O, si lo quieren ver. Entonces, si yo quiero sacar un momento en ese punto O respecto a esa fuerza que está aplicada en A, la fórmula para sacar ese momento va a ser esto, chavos. Un momento en O en el punto O, en el origen, es igual al producto cruz del vector posición que es R, producto cruz con la fuerza. Esa es la ecuación básica para un momento de una fuerza con respecto a un punto. Pero noten, ya les dije yo que la R es un vector de posición de A. Si es un vector y luego F es un vector, tenemos que, ¿qué va a ser? Un producto vectorial de dos vectores. R es vector, F es vector. ¿Sí? Si nos viéramos un poco más estrictos en la notación, le pondríamos así, una flechita arriba a R y una flechita arriba a F, para indicar que los dos son vectores. No sé si se entienda. Ese va a ser, digamos, el momento de una fuerza, en este caso la fuerza F, con respecto a O, ¿sí? Y es este producto vectorial. No sé si quede claro, chavos, esa ecuación. ¿Se entiende esa ecuación? sí. Sí, Bueno, y esa ecuación con las condiciones que ya definimos ayer de un producto vectorial de dos vectores, ¿cómo cambia? Recuerden que les dije que la magnitud ayer del vector V era igual a ¿qué? A la magnitud de P por la magnitud de Q por el seno del ángulo, ¿no? Y aquí pasa igual, chavos. También podemos hacer eso. Nada más que ¿cómo queda? Sería momento en O. Momento en O. Algo importante que se me olvidó. Este momento, chavos, también es vector, ¿eh? Porque si multiplican un vector por un vector, ¿qué les da? Un vector, ¿eh? Se me olvidó ahí poner la forma vectorial. También el M0 o MO es un vector, ¿sí? Ojo, ayer les dije muy bien, noten la diferencia entre un vector y una magnitud. La magnitud es un valor. La magnitud de algo no es un vector, ¿eh? Entonces, si ustedes quisieran sacar la magnitud de ese momento, la podrían hacer así. R por F por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? En este caso, vean que el ángulo entre el vector posición R, que es esta proyección, y la fuerza es teta, también le ponen teta ahí. Entonces ahí, el ángulo, ¿cuál sería, chavos? Pues teta, ¿no? ¿Sí? Nada más que esta ecuación se puede notar de otra forma. La siguiente, chavos. F por D. Y algo así muy importante que tengo que mencionar aquí de esa letra D. Esa distancia D debe ser perpendicular a la fuerza. Repito, esa distancia D debe ser perpendicular a esa fuerza F. Lo voy a poner ahí, perpendicular a F. ¿Todos comprenden a qué me refiero con perpendicular o no? sí. Que forme 90 grados, ¿no? Ujú. Ojo, la fuerza está aplicada ¿en dónde?
en esta línea roja que estoy ahí marcando yo en negro. Esa es la línea F. Si ustedes prolongaran hacia abajo, chavos, fíjense, ahí la prolongaron ellos en rojo también. La distancia, por eso ahí le ponen esta de aquí, chavos, es la distancia. ¿Por qué? ¿Cuánto es el ángulo que forma esa D con esa fuerza F? Con esa prolongación. Voy a borrar esas líneas. Con esa línea roja. Vean que aquí se forma un ángulo de cuánto, chavos. Ahí lo acabo de poner en negro. 90 grados. Por eso les digo que esa D, y siempre, cuando hagamos problemas, siempre. En unidad 3 también, que vamos a usar muchos momentos, en algunas ocasiones, en armaduras, y toda esta unidad 2, cuando nosotros estemos sacando un momento y necesitemos una distancia a una fuerza, forzosamente esa distancia que coloquemos tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿eh? A fuerzas, ahora sí que es es una condición. No, esa distancia que ustedes pongan siempre tiene que ser perpendicular. Es decir, que forme 90 grados con la fuerza. A lo que me refiero es esto, chavos. Si ustedes tienen una fuerza así, totalmente vertical, y ustedes quisieran, voy a poner un ejemplo de una viga, chavos, para que quede claro. Si yo tengo una viga, que voy a dibujar una viga, tengo una viga, así se dibuja un rectángulo, y yo tengo una fuerza F que va hacia arriba, así. Y pónganle ustedes que yo quiera sacar un momento en este punto A. Ahí le voy a poner punto A. ¿Cuál sería la distancia perpendicular desde ese punto A hasta la fuerza F? ¿Cómo sería? ¿Cómo la medirían? Fíjense, cuando yo les diga a ustedes distancia perpendicular, ustedes véanlo como la distancia que corta a esa fuerza. ¿Cuál es la distancia que corta esa fuerza? Sería esta, chavos. Esa será la distancia. Y fíjense, ¿qué ángulo me forma esa F con esa distancia? Pues aquí está, chavos. ¿Qué ángulo es 90. ese? 90. Y le pueden poner a ustedes pues la distancia que ustedes gusten, una D. Sí, pero ¿qué pasa si ustedes tuvieran una fuerza aquí arriba? Así, le voy a poner a esta le voy a poner fuerza 1 y a esta fuerza 2. ¿Cuál sería la distancia perpendicular que corta a esa fuerza 2 desde el punto A? ¿Cuál sería, chavos? Pues como la F1, ¿no, profe? ¿Cómo? O sea, la F1 es perpendicular a la F2. O sea, dice que dibujara una distancia horizontal o vertical. No, vertical. Exactamente, ¿no? Así como dice su compañero, sería esto, ¿no? Este cachito que está aquí. Sí, ¿Y cuánto forma ahí el ángulo con esa 90. fuerza? 90. A eso me refiero, chavos. Y por eso lo menciono, esa distancia tiene que cortar a la fuerza. Si así se entiende mejor, así grábenselo, que corte a esa fuerza la distancia, ¿sí? O si quieren ver, pues que forme 90 grados, ¿no? Es lo mismo. Yo así lo entiendo mejor, que corte a la fuerza. ¿Se entiende eso, chavos? Sí. Bueno, ¿seguros todos? Sí. Fíjense. Y ahora, ¿se acuerdan que ayer expliqué el principio de transmisibilidad? ¿Qué decía ese principio, chavos? ¿Qué decía? Que se usa para un momento de una fuerza con respecto a un punto. Sí, pero que el principio de transmisibilidad, ¿qué decía? Cuando les puse lo de que eran equivalentes, ¿no se acuerdan? Ayer lo puse. Ah, la magnitud y dirección. Tienen que ser iguales, ¿no? Dijo, Sí. eso. Tienen que ser iguales y que el punto esté aplicado en la en la misma línea de acción, perdón, ¿sí? Bueno, eso también lo podemos colocar también para momentos, chavos. Pero bueno, antes de explicar esto, quiero que quede algo muy claro. ¿Cuál es la unidad de momento? Fíjense,
Si yo multiplico, lo que voy a poner aquí en rojo enseguida, si yo multiplico una distancia, pues la distancia en qué va a estar, chavos. Si lo usamos con sistema internacional, pues va a estar en metros, ¿no? Sí. Si yo multiplico la distancia va a estar en metros y la fuerza en sistema internacional va a estar en newtons, ¿no? Entonces, chavos, la unidad en sistema internacional es newton metro. Pero ojo, no se confundan. Eso en electricidad, newton metro, pues es joules de energía. Pero ojo, en momento no se pone joules, en momento se deja así, newton por metro. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chavos? La unidad de momento es newton metro en sistema internacional. ¿Queda claro? ¿Sí Sí. queda claro, chavos? Bueno, y ya si estuviéramos manejando el inglés, pues podemos tenerlo también en libras por pulgada o podemos tenerlo en libras por pie, ¿sí? Recuerden que libra es la unidad inglesa de fuerza, ¿no? Pero la unidad que nos importa, bueno, en problemas vamos a usar de varias, pero la internacional es newton metro, ¿eh? Pero así se deja, ¿eh? No le van a cometer el error de ponerle joules, porque no es lo mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿Queda claro eso, chavos? Sí. Bueno, y ojo, regresando a lo que dije, ya había dicho su compañero, el principio de transmisibilidad que dije ayer, les dije que era mover una fuerza a algún otro punto de la misma línea de acción de la fuerza, que tuviera la misma magnitud y la misma dirección. Nada más moverla y que eso me iba a producir el mismo efecto en un cuerpo rígido, ¿no? Eso, chavos, también se puede con momentos. Entonces, fíjense, ayer dijimos que este principio nos decía que dos fuerzas, que eran las de ayer puse yo F y F', eran equivalentes, ¿no? Si tienen la misma magnitud, la dirección y la línea de acción, ¿no? Que están aplicadas en la misma línea de acción. Este principio que les digo también se puede expresar, pero ahora para momentos y pues las fuerzas, ¿no? Y lo podemos denotar de la siguiente forma. Escriban, chavos, ahí, abajo de esto. Pónganle ahí dos fuerzas, F y F'. Dos fuerzas, F y F'. Dos fuerzas, F y F', son equivalentes si, son equivalentes si, son equivalentes si, coma, y solo si, coma, y solo si, coma, y solo si, otra coma, son iguales. Repito, son equivalentes si, coma, y solo si, coma, son iguales. Y entre paréntesis pone, entre paréntesis, es decir, coma, es decir, coma, tienen la misma magnitud y la misma dirección. Y cierran paréntesis. Repito, abren paréntesis, es decir, coma, tienen la misma magnitud y la misma dirección. Cierran el paréntesis. Y además, y además, y además, tienen momentos iguales, y además, tienen momentos iguales con respecto a un punto O. Es O mayúscula. Y además, tienen momentos iguales con respecto a un punto O. Entonces, chavos, ¿no se quedaron atrás con eso que dicté? No. Entonces, chavos, eso que dicté es lo mismo que lo siguiente, pero ese principio de transmisibilidad también se puede aplicar para momentos. ¿Cómo? Ayer dijimos que esa F
va a ser igual a esa F', ¿no? Si tienen la misma magnitud, si tienen la misma dirección y si están aplicadas en la misma línea de acción. Si pasa eso, chavos, vamos a tener también que un momento en algún punto O va a ser igual al mismo momento O'. ¿Pero por qué? A eso me refiero. Para la fuerza F voy a tener un momento O, que son las partes de la izquierda de cada ecuación. Y ese mismo efecto, si la F' está aplicada en un punto, en otro punto de la misma línea de acción, con la misma magnitud y con la misma dirección, voy a tener ahora un momento O'. Pero esos momentos también tendrán que ser equivalentes. ¿Sí? Así como en las fuerzas, los momentos también tendrán que ser equivalentes. Me quedé en la parte del principio de transmisibilidad, ¿no? En donde les decía que así como para las fuerzas, el principio de transmisibilidad también se aplica para momentos. Ahí les comenté y les dije que si la fuerza es equivalente a la fuerza prima, pues que los momentos también tendrán que ser equivalentes, ¿no? Les comenté esa parte, ¿no? Recuerden, si yo tengo una fuerza y me genera un momento, se supone que la fuerza equivalente me va a generar un momento, pero que también sea, pues, equivalente, ¿no? Entonces, si las fuerzas son equivalentes, chavos, los momentos que me puedan generar esas dos fuerzas, F y F', también van a ser equivalentes. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Sí. Y fíjense, les voy a poner dos esquemas que, como se toma regularmente el signo, cuando estamos analizando momentos, pero en dos dimensiones, ¿sí? Déjenme les copio esos esquemas. ¿Sí se ven? Sí. Ahí les pongo el otro. Fíjense, regularmente, ojo, esto es en dos dimensiones, no en tres dimensiones. En dos dimensiones, chavos, regularmente, si nosotros tenemos un giro que va en contra de las manecillas del reloj, lo consideramos positivo. Es la convención más normal. Vean, en el dibujo de la izquierda, vean que la fuerza está apuntando hacia arriba. Y respecto a un punto de referencia, donde el punto de referencia aquí es O, respecto a ese punto, ese cuerpo rígido que está en café va a girar en contra de las manecillas del reloj y nos lo indican en esa MO que está en color verde, y el giro ahí no lo indican, en contra. Y vean que nos ponen MO igual a F por D. Y noten que, como yo mencioné ayer, esa distancia, chavos, tiene que ser perpendicular, ¿no? Y vean aquí, perpendicular a la fuerza. Y vean aquí que se forma qué ángulo. ¿Qué ángulo se nos forma ahí que acaba de marcar? 90. 90, ¿no? Entonces es perpendicular esa distancia, ¿no? A la fuerza. Ojo, repito, positivo cuando es sentido antihorario, y vean el dibujo de la derecha. Esa fuerza que está en rojo ya va hacia abajo. Cuando esa fuerza va hacia abajo, respecto al punto de referencia O que mencioné ahorita, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener un giro que va a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Eso se toma como con signo negativo. Y vean que nos ponen MO igual a menos FD. Esa es la razón, esa es la convención normal en dos dimensiones. Ya hablando en tres dimensiones, pues bueno, lo que nos da el signo pues son las multiplicaciones de las componentes, ¿no? Lo que estábamos viendo ayer de I por J, I por K, eso es lo que nos va a dar el signo en tres dimensiones. Pero en dos dimensiones, si no vamos a manejar vectores unitarios, resulta más sencillo hacer esto.
Antihorario positivo, momento, horario positivo, perdón, negativo el momento, ¿sí? Antihorario positivo, horario negativo. ¿Queda clara esa parte? Sí. Bueno, vamos a ver un teorema. Les voy a poner un subtítulo más. El teorema de Varignon. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Han escuchado sobre este teorema, chavos? Que acabo de colocar ahí. ¿No? Bueno, entonces lo voy a explicar. No hice nada. Vamos a empezar. Fíjense, cuando... ¿Sí ven ese esquema de fuerzas que puse ahí? ¿Sí se ve? Sí. Fíjense. Eh, este teorema de Varignon nos sirve para obtener momentos, pero cuando tenemos fuerzas concurrentes. Recuerden que yo dije que las fuerzas concurrentes, ¿cuáles eran? Las que desde ese punto salen o entran fuerzas, ¿no? O sea que todas las fuerzas nacen o entran a un punto. Cuando pasa eso, son fuerzas concurrentes, ¿sí? Entonces, eh, este teorema se emplea cuando tenemos que determinar el momento de varias fuerzas que son concurrentes, ¿sí? O si quieren verlo como el momento de la resultante de varias fuerzas, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve este teorema de Varignon y básicamente, ¿qué nos dice? Si tenemos un conjunto de fuerzas que están aplicadas en un mismo punto, eh, hay una ecuación para poder obtener el momento. Y fíjense, ahí tenemos un esquema. En ese esquema está nuestro sistema de ejes coordenados, X, Y, Z. Tenemos un origen, que es donde se intersectan esos ejes, una O que está marcada ahí, y tenemos 4 fuerzas que están en rojo, marcadas ahí como F1, F2, F3 y F4, y pues están aplicadas en ese punto A que menciono, y vean que nos marcan el vector posición R, ese que está en azul. Ese vector posición R, recuerden que les dije que era nuestro vector que viajaba a partir de un punto de referencia, que en este caso es O, desde O hasta el punto donde están aplicadas las fuerzas. Entonces, ese vector, vean que es la línea que une O con el punto A. ¿Queda claro ese esquema? ¿Cómo está dibujado? ¿O no? Sí. Fíjense. Entonces, chavos, les decía al inicio, este teorema nos sirve para determinar el momento de varias fuerzas concurrentes. Las fuerzas que están en rojo son fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Concurren en el punto A. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos sacar esto, digamos, el momento resultante de todas esas fuerzas, se podría usar una propiedad que podríamos hacer un factor común. ¿Por qué? Noten que para todas las fuerzas, el vector R, posición, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque todas nacen del punto A o entran al punto A. Entonces, al ser un sistema de fuerzas concurrentes, pasa eso. ¿Y qué fórmula emplearíamos? La siguiente. Entonces, vamos a poner el vector posición, producto cruz con, y aquí es el factor común, F1 más F2 más F3 más, y así sucesivamente dependiendo de las fuerzas que tengamos. ¿Sí? Es decir, estamos haciendo solamente un momento. Recuerden que la ecuación de momento ya la vimos ayer, nos dice que es R cruz F, ¿no? Entonces, fíjense, el R, repetía, es igual para todas las fuerzas. Entonces, esto también pues puede ser igual a R, producto cruz con F1
más R producto cruz con F2 más R producto cruz con F3 y así sucesivamente, chavos, dependiendo de cuántas fuerzas tengamos ahí en nuestro problema, ¿no? Esta es una F, chavos, en una T. Me lo pongo bien aquí. Ahí está. Ese teorema lo único que nos dice es eso. Es de que si yo tengo fuerzas concurrentes, puedo obtener su momento haciendo esta propiedad que está del lado izquierdo. Que en lugar de nosotros multiplicar cada vector, cada R por cada fuerza, pues podemos sumar las fuerzas y luego ya multiplicarlas por el vector posición R, ¿no? Eso es lo que nos ahorra. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama teorema, chavos? Lo descubrió un matemático, pues que se apellidaba Varignon, se llamaba Pierre Varignon, era francés, y lo llamaron teorema porque cuando él descubrió esta propiedad que les puse ahí en azul, todavía no se inventaba el álgebra vectorial, ¿eh? Entonces por eso lo hicieron teorema. Cuando él les descubrió esto, todavía no existía el álgebra vectorial.